Son las 3:20 de la madrugada, en un sector periférico de Durán. No hay luz en las calles, solamente el reflejo intermitente de un poste que lleva meses dañado. Un hombre corre descalzo entre casas de caña, con los pies cortándose contra piedras que no puede ver. No grita. Sabe que gritar solamente serviría para que lo encuentren más rápido. Detrás de él, 3 camionetas con las luces apagadas avanzan despacio, como si no tuvieran prisa. No la tienen. Saben que no hay a dónde ir. El hombre que corre se llamaba, para todos los que alguna vez le pagaron la vacuna en ese sector, el Flaco Richard. Esa madrugada dejó de ser el cobrador de confianza de los lobos en esa zona y se convirtió en la razón de una guerra que todavía hoy se sigue contando puerta por puerta, casa por casa, en los sectores donde nadie quiere hablar con una cámara. Bienvenidos a un nuevo expediente de Ecuador al Límite. Si usted vive en este país, ya sabe que la palabra vacuna no significa lo mismo aquí que en el resto del mundo. Aquí significa pagar para poder abrir su negocio, pagar para poder salir de su casa, pagar para seguir con vida. Y detrás de cada uno de esos cobros hay una estructura, una jerarquía, un sistema. Antes de contarle lo que le pasó al Flaco Richard, necesitamos entender de dónde viene esa estructura, porque la historia de los lobos empezó exactamente igual, con una traición. Y antes de terminar este expediente, le vamos a mostrar que ese mismo mecanismo, la traición interna que termina en guerra, no es exclusivo de Ecuador. Se ha repetido, con nombres distintos, en Colombia y en México, con consecuencias igual de sangrientas. Suscríbase a este canal si usted también está cansado de que la inseguridad se haya normalizado en Ecuador. Activar la campanita no cuesta nada, y a nosotros nos permite seguir abriendo expedientes como este, con nombres, con fechas y con hechos verificables. En este canal no buscamos entretenerlo con historias de criminales glorificados. Buscamos algo distinto, que usted entienda el mecanismo, la lógica interna que sostiene a estas estructuras, porque solamente entendiendo cómo funcionan por dentro, se puede entender por qué son tan difíciles de derrotar desde afuera. Este expediente en particular es distinto a los anteriores, porque no se queda en un solo caso. Vamos a mostrarle 4 historias, una real y documentada, y 3 reconstrucciones basadas en patrones verificados, que juntas explican algo que ningún comunicado oficial le va a explicar nunca: por qué la violencia que vive Ecuador hoy no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo, sino la repetición de un mismo patrón que ya se vivió, con otros nombres, en Colombia y en México. Ahora sí, empecemos por el principio. En el año 2021, dentro del sistema penitenciario ecuatoriano, existía una sola estructura criminal dominante: los choneros. Durante casi 2 décadas, esa organización había controlado el negocio del narcotráfico en buena parte del territorio nacional, con conexiones que llegaban hasta los carteles mexicanos. Pero ese año, un grupo de mandos medios decidió que ya no quería seguir bajo esa cadena de mando. Entre ellos, estaba un hombre conocido como Pipo. Lo que Pipo y su grupo hicieron no fue un simple distanciamiento, fue una traición organizada, planificada y ejecutada desde adentro de las cárceles del país. Esa coalición disidente se declaró independiente y le puso nombre a su nueva estructura: los Lobos. Y como toda traición dentro del crimen organizado, esta no se resolvió con una conversación, se resolvió con sangre. Empezó una guerra entre los choneros y los lobos, que hasta hoy, años después, sigue cobrando vidas en las cárceles y en las calles de Guayaquil, Durán, Machala y decenas de ciudades más. En 2021, esa guerra se manifestó en motines carcelarios, que dejaron decenas de muertos en centros de privación de libertad de todo el país. Pipo, el hombre señalado como el fundador de la nueva estructura, fue reportado muerto durante uno de esos motines en la prisión de Turi. Las autoridades ecuatorianas confirmaron después que esa muerte había sido fingida, una puesta en escena para facilitar su fuga mientras seguía al mando de la organización desde la clandestinidad. Esa versión terminó de confirmarse a finales de 2025, cuando Pipo fue capturado en España, años después de haber sido dado por muerto. Aquí está la primera pregunta que vamos a dejar abierta durante todo este expediente. ¿Cómo es posible que una sola traición,
la de un grupo de hombres dentro de una prisión, haya terminado convirtiendo a Ecuador en uno de los países más violentos de la región? La respuesta no es simple, y se la vamos a construir pieza por pieza, con los casos reales documentados que le vamos a presentar y con 2 expedientes reconstruidos que le van a mostrar cómo ese mismo patrón de traición se repite, todavía hoy, a nivel de barrio, en Ecuador y también fuera de nuestras fronteras. Sigamos con los hechos documentados. Los Lobos no se quedaron como una simple disidencia carcelaria. En pocos años, lograron algo que ninguna banda ecuatoriana había logrado antes: convertirse en socios directos de organizaciones internacionales de narcotráfico, entre ellas, el Cartel Jalisco Nueva Generación de México. Esa alianza les dio acceso a rutas, a armamento y a un poder de fuego que no tenía precedentes en el país. Pero el verdadero salto de los Lobos no fue solamente el narcotráfico, fue el oro. En el cantón Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, existen decenas de concesiones mineras, algunas legales y otras no. Documentos de investigación periodística revisados para este expediente muestran que, desde finales del año 2022, los Lobos empezaron a tomar el control de esas operaciones mineras mediante intimidación, secuestro, sicariato y cobro de vacunas. A los concesionarios legales que se negaban a pagar, simplemente los sacaban del negocio. A los que aceptaban, les cobraban una cuota mensual calculada según la producción de oro de cada mina, un monto que podía variar entre 5 y 50 kilos de oro extraído. Y a cada minero informal que quería entrar a trabajar en una de esas minas, le cobraban entre $300 y $900 como derecho de entrada. A los hombres encargados de cobrar esas cuotas dentro de la organización, se les conoce internamente con un nombre específico: sableros. Y si usted entiende bien lo que acaba de escuchar, ya empieza a entender también quién era realmente el Flaco Richard. Solamente en el cantón Ponce Enríquez se registraron 26 crímenes vinculados a esta disputa entre 2022 y 2023, muchos de ellos contra titulares de concesiones legales de minería de oro que se negaron a entregar el control de su negocio. Esa cifra no incluye lo que pasó en el resto del país, y ese es apenas un fragmento del expediente de los Lobos. Para dimensionar lo que esto significa en la vida diaria de una comunidad minera, piense en lo siguiente. Una concesión mediana en esa zona puede emplear entre 20 y 50 trabajadores. Si cada uno de ellos debe pagar la cuota de entrada que mencionamos, la organización recauda, solamente por ese concepto, varios miles de dólares, antes incluso de que se extraiga el primer gramo de oro. A eso se suma la cuota mensual sobre la producción, que en las minas más grandes puede representar, en un solo mes, más dinero del que gana un funcionario público ecuatoriano en varios años de trabajo. Y todo ese flujo de efectivo necesita, en algún punto de la cadena, gente de confianza que lo cobre, lo cuente y lo entregue sin desviar ni un solo dólar. Esa es la pieza que sostiene todo el sistema, y es también, como vamos a ver más adelante, la pieza más frágil. En marzo de este año, en un operativo internacional coordinado entre Colombia y Ecuador, fue capturado en Bogotá uno de los hombres más buscados de la organización, Ángel Esteban Aguilar, conocido como Lobo Menor. Las autoridades lo señalan como el presunto autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. Aguilar fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando intentaba salir del país. Meses más tarde, en mayo, la policía capturó en Quito a otro cabecilla de la organización, conocido como Gordo Paul, junto a su pareja, quien según los informes de inteligencia, cumplía un rol clave en la logística de la banda, coordinando actividades de tráfico de drogas, extorsión, secuestro y minería ilegal. Al momento de su captura, Gordo Paul fue presentado esposado y con el torso desnudo, mostrando varios tatuajes, entre ellos el de un león, símbolo que remite precisamente a la organización de la que los Lobos se separaron en 2021, los Choneros. Ese detalle, aparentemente menor, en realidad resume buena parte de lo que estamos tratando de explicarle en este expediente. Un hombre que llegó a ser cabecilla de la organización rival llevaba tatuado en el propio cuerpo el símbolo de la estructura que traicionó años atrás. La traición original de 2021 no solamente dividió territorios y rutas de narcotráfico,
Dividió también identidades, lealtades familiares y hasta símbolos que antes representaban una sola hermandad criminal y que hoy representan bandos enfrentados a muerte. Estas capturas no ocurren en el vacío, forman parte de una ofensiva estatal que incluye toques de queda nocturnos, estados de excepción declarados en distintas provincias y el despliegue de fuerzas militares en las calles, como parte de la política de seguridad del gobierno actual. Y aun con toda esa maquinaria del Estado desplegada, la violencia no se detiene, porque la estructura de los lobos no depende únicamente de sus cabecillas más visibles. Depende también de una segunda capa, menos conocida, formada por quienes financian y sostienen económicamente sus operaciones desde la legalidad aparente. Esa segunda capa nos lleva a otro expediente real, más reciente todavía. Hace apenas unos días, la Policía Nacional detuvo a un exalcalde de una localidad minera de la provincia de Azuay, identificado como Elías Baldor Bermeo, conocido en el expediente policial con las iniciales BB. Las autoridades lo señalan como el principal financista de una de las estructuras más sangrientas que ha tenido Ecuador, los Lobos. Durante años, según la investigación, Bermeo utilizó su cargo público y su influencia en el sector minero para convertir la minería ilegal en una fuente constante de millones de dólares destinados a fortalecer a la organización, expandir su capacidad de violencia y someter a comunidades enteras mediante el miedo. Durante el operativo en su contra, los uniformados hallaron en su poder placas de oro, evidencia física de años de una relación que combinaba el poder político local con el financiamiento directo del crimen organizado. Lo que hace especialmente grave este expediente no es solamente el dinero, es el tiempo. Según los investigadores que llevan el caso, la relación entre Bermeo y la estructura de los Lobos no fue un hecho aislado ni una decisión de último momento. Se construyó durante años, mientras el hombre ocupaba un cargo de elección popular, con la confianza de una comunidad entera que lo eligió para representarla. Cada permiso que facilitaba, cada mirada hacia otro lado frente a una concesión irregular, cada contacto que abría dentro del aparato estatal local, funcionaba como una pieza más dentro de un engranaje mucho más grande, uno que le permitía a los Lobos operar con una capa adicional de protección que ningún sablero de barrio podría ofrecerles jamás. En el expediente policial que documenta su captura, las autoridades lo describen exactamente así. No como un simple colaborador, sino como uno de los principales financistas de una de las estructuras más sangrientas que ha tenido el país. Este caso es importante porque rompe una idea equivocada que mucha gente tiene sobre estas estructuras. Los Lobos no son solamente hombres armados en las calles cobrando vacunas puerta por puerta. Son también, y quizás sobre todo, funcionarios, empresarios y autoridades locales que les abren la puerta desde adentro del sistema, para la comunidad que alguna vez votó por Bermeo, confiándole la administración de su cantón. La noticia de su captura no fue solamente un escándalo político más. Fue la confirmación de algo que muchos vecinos ya sospechaban desde hacía tiempo. Cada vez que veían llegar maquinaria pesada a concesiones que nunca habían tenido autorización, o cada vez que un vecino que se atrevía a denunciar terminaba, semanas después, mudándose de la zona sin dar explicaciones. La corrupción institucional no siempre se manifiesta en un maletín de dinero entregado en la oscuridad. A veces se manifiesta, simplemente, en la ausencia de controles que deberían haber existido y en el silencio de una autoridad que, se supone, debía proteger a su comunidad. Ecuador fue, en 2025, uno de los países más violentos de toda América Latina, con una tasa que llegó a 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, es decir, aproximadamente un homicidio cada hora en todo el territorio nacional. Esa cifra no se explica solamente por los sableros de barrio, se explica también por hombres como el exalcalde Bermeo, que desde un cargo de elección popular decidieron poner su influencia al servicio de la misma estructura que nació de una traición carcelaria en 2021. Cada una de estas capturas, la de Lobo Menor, la de Gordo Paul, la del exalcalde Bermeo, confirma lo mismo. Los Lobos no es una banda de esquina, es una estructura criminal con jerarquías, con roles definidos, con logística internacional, con financiamiento político local y con un poder económico
que en algunos sectores del país supera al de instituciones legales. Y toda esa estructura, todo ese poder, nació de una traición dentro de una cárcel en 2021. Ahora bien, si usted piensa que esta historia es solamente sobre líderes y sobre exalcaldes, sobre nombres con apellido en los informes de inteligencia, se equivoca. La estructura de los lobos se sostiene, sector por sector, barrio por barrio, gracias a hombres de rango medio que nadie conoce, que no salen en los titulares, pero que son responsables de que la vacuna se cobre puntualmente cada mes en cada esquina. Uno de esos hombres, en un sector de Durán que por razones de seguridad de las fuentes vamos a mantener sin identificar con precisión, era conocido como el Flaco Richard. Es momento de aclarar algo importante antes de continuar. El caso que le vamos a contar a partir de este punto, y los dos casos comparativos que vienen después, son reconstrucciones basadas en el patrón repetido de decenas de casos similares, documentados por organismos de investigación y por testimonios recogidos en sectores populares de Guayaquil, Durán y Machala, además de investigaciones periodísticas y judiciales sobre estructuras criminales de otros países de la región. Los nombres, los lugares exactos y algunos detalles han sido modificados para proteger a posibles fuentes y para evitar poner en riesgo investigaciones en curso. Lo que no ha sido modificado es el mecanismo. Así es exactamente como caen, uno a uno, los hombres y mujeres de confianza de estas estructuras, sin importar el país en el que operen. Antes de convertirse en el Flaco Richard que todos temían y respetaban a la vez en su sector, era simplemente Richard, un joven que había dejado el colegio en tercer curso porque en su casa el dinero no alcanzaba y que durante un tiempo trabajó descargando camiones en un mercado mayorista, un trabajo agotador y mal pagado que le dejaba, al final de cada semana, apenas lo suficiente para comer. Según el patrón que se repite en decenas de reclutamientos documentados en sectores populares de la costa ecuatoriana, no fue una amenaza lo que lo llevó a integrarse a los lobos. Fue una oferta, hecha por alguien que conocía desde la infancia, que le prometía en una sola tarde de trabajo lo que él ganaba en una semana entera cargando bultos. El Flaco Richard llevaba casi 4 años dentro de la organización. Había empezado como sablero raso, cobrando puerta por puerta en un sector donde todos lo conocían de vista desde niño. Esa cercanía con la comunidad era, precisamente, lo que lo había hecho valioso para los lobos. La gente le pagaba a él sin necesidad de amenazas explícitas, porque todos sabían quién era y todos sabían lo que representaba. En poco tiempo, Richard dejó de cobrar puerta por puerta y pasó a administrar la recaudación de todo un sector. Ya no era un simple cobrador. Era un mando medio de confianza, responsable de entregar cada mes una cifra fija a sus superiores y de coordinar a otros 5 sableros más jóvenes que trabajaban bajo su supervisión directa. Su rutina, según la reconstrucción de casos comparables en sectores similares de Durán, era metódica. Los primeros 5 días de cada mes recorría, a pie y en una motocicleta que no estaba registrada a su nombre, cada uno de los negocios de su sector. Tiendas de barrio, talleres mecánicos, un par de comedores, una ferretería pequeña. En cada parada, la conversación duraba apenas unos segundos. No hacían falta amenazas explícitas. Bastaba con que Richard se parara en la puerta y esperara. El dueño del negocio sabía exactamente cuánto debía entregar y en qué sobre. Al final de esa ronda, Richard reunía una cifra que, en un sector de ese tamaño, podía superar fácilmente los $2,000 mensuales, un monto que él debía entregar completo, descontando únicamente lo que la organización le reconocía como su propio pago por el trabajo. Y aquí es donde empieza el verdadero expediente, porque durante casi 2 años, esa cifra llegó completa. Richard se ganó una reputación de hombre serio dentro de la estructura. Alguien a quien no había que estar recordándole las fechas de entrega. Alguien que incluso llegó a ser considerado para un ascenso dentro de la organización. Un rol que le habría dado responsabilidad sobre 2 sectores en lugar de 1. Esa confianza, construida durante 2 años de cumplimiento estricto, fue exactamente lo que le permitió, más adelante, que sus primeras fallas pasaran desapercibidas durante más tiempo del que debieron. Según reconstrucciones de casos similares, documentados por organismos de seguridad, el mecanismo que suele fallar primero no es la lealtad del cobrador, es la aritmética.
Un mando medio como Richard maneja efectivo todos los días, en cantidades que superan por mucho lo que gana formalmente cualquier persona en su sector. Ese efectivo pasa por sus manos antes de subir en la cadena de mando. Y en algún momento, casi siempre, aparece la misma pregunta. Si nadie lleva un registro exacto, si la cifra que se entrega arriba depende de lo que el propio cobrador reporta, ¿quién se daría cuenta si una parte se queda abajo? Con el ascenso, llegó también una responsabilidad que Richard no había anticipado del todo. Ahora no solamente cobraba, debía justificar cada semana, ante sus superiores, por qué algún negocio pagaba menos que el mes anterior, por qué un local había cerrado, por qué la recaudación de sus 5 sableros subordinados no cuadraba con lo esperado. Ese nivel de exposición, paradójicamente, lo volvía más vulnerable, no menos. Cuanta más información manejaba sobre el funcionamiento interno del sector, más atractivo se volvía como blanco potencial para la organización rival, y más responsabilidad cargaba frente a sus propios superiores si algo llegaba a fallar. Esa pregunta, en el caso del flaco Richard, tardó meses en convertirse en una decisión. Empezó reteniendo pequeñas cantidades, apenas perceptibles, para cubrir gastos personales. Su pareja estaba embarazada. Necesitaba dinero para cosas que su salario dentro de la estructura no cubría del todo, porque en los lobos, como en cualquier organización criminal, el dinero fluye hacia arriba mucho más rápido de lo que fluye hacia los que sostienen la base. Lo que empezó como una retención pequeña se fue convirtiendo, mes a mes, en una costumbre, y las costumbres, dentro de una estructura criminal, dejan rastro. Insertamos aquí una pausa breve para pedirle algo. Si este expediente le está pareciendo importante, dele like ahora mismo. Ese simple gesto le dice a la plataforma que este contenido merece llegar a más gente, y en un país donde la inseguridad se ha normalizado, que más gente vea estos casos con nombre, con contexto y con hechos, hace la diferencia. Sigamos. La forma en la que las estructuras como los lobos detectan estas fugas de dinero no depende de auditorías formales. Depende de comparaciones. Un mando superior recibe reportes de varios sectores. Cuando la recaudación de un sector empieza a quedar sistemáticamente por debajo de sectores comparables, sin una explicación externa clara, como un operativo policial reciente o un desplazamiento de población, la sospecha empieza a crecer. Y en el caso de Richard, esa comparación terminó llegando a oídos de un superior directo, un hombre que dentro de la estructura era conocido únicamente por un apodo que tampoco vamos a repetir en este expediente, para no darle relevancia pública a una identidad que la investigación real todavía no ha confirmado con nombre completo. Lo que sí es un patrón documentado, y esto es clave para entender lo que viene, es que estas organizaciones no resuelven las sospechas de deslealtad con una conversación ni con un despido. Las resuelven con un mensaje ejemplar, porque si un mando medio se sale con la suya reteniendo dinero, el siguiente también lo va a intentar, y el siguiente, y en poco tiempo, toda la estructura de recaudación se desmorona desde adentro. Por eso, cuando una organización como los Lobos confirma una sospecha de este tipo, la respuesta suele ser desproporcionada a propósito. No busca corregir a una persona, busca que todos los demás sableros del sector entiendan, sin lugar a dudas, lo que pasa cuando alguien decide que el dinero de la organización también es suyo. Esta lógica, aunque suene fría cuando se explica en abstracto, es en realidad el fundamento de cómo cualquier estructura jerárquica, legal o criminal, mantiene la disciplina interna a gran escala sin necesidad de vigilar personalmente cada transacción. Una empresa legal recurre a auditorías, a sistemas contables, a firmas externas de verificación. Una estructura criminal no tiene acceso a ninguna de esas herramientas, precisamente porque operar en la ilegalidad le impide formalizar ningún proceso de control. Lo único que le queda es el miedo, aplicado de manera ejemplar y pública, como sustituto de la auditoría que nunca podrá tener. Ese reemplazo, el miedo en lugar del control formal, es lo que explica buena parte de la violencia que caracteriza a estas organizaciones, mucho más allá de las disputas territoriales entre bandas rivales. Richard empezó a notar señales de que algo había cambiado. Reuniones a las que antes era invitado dejaron de convocarlo. Mensajes que antes recibía directo empezaron a llegarle por terceros. Los 5 sableros que antes reportaban directamente a él empezaron, poco a poco,
a recibir instrucciones de alguien más. En el mundo del crimen organizado, ese tipo de distanciamiento no es casualidad. Es una sentencia que todavía no se ha ejecutado, pero que ya está firmada. Fue en ese momento cuando Richard cometió el segundo error, el que en la reconstrucción de casos similares suele ser el definitivo. En lugar de intentar reponer el dinero faltante o de desaparecer discretamente del sector, decidió buscar protección en el bando contrario. Contactó, a través de un conocido de la infancia, a una célula remanente de los choneros que operaba a pocos kilómetros de distancia, ofreciendo información sobre las rutas de cobro, los horarios de entrega y los nombres de otros sableros del sector, a cambio de refugio y protección. Ese fue el momento exacto en el que el flaco Richard dejó de ser un cobrador que había robado un poco de dinero y se convirtió en un traidor completo. Porque dentro de esta guerra que empezó en 2021 con la ruptura entre los choneros y los lobos, no existe pecado más grave que entregar información a la organización rival, no importa cuánto dinero haya retenido. Lo que sella su destino es a quien decidió acudir cuando se sintió acorralado. La información llegó de vuelta a los lobos antes de lo que Richard esperaba. Dentro de estas estructuras, es común que existan dobles agentes, informantes que fingen lealtad hacia un bando mientras reportan a otro, precisamente para detectar movimientos como el que intentó Richard. Según la reconstrucción de este caso, el propio conocido de la infancia, al que Richard había acudido para hacer el primer contacto con los choneros, tenía, sin que Richard lo supiera, una relación previa con un mando de los lobos, a quien le debía protección por un episodio de deudas de años atrás. Ese hombre, atrapado entre la lealtad que le debía a Richard como amigo y la deuda que arrastraba con la organización, terminó decidiendo lo que casi cualquiera decidiría en esa posición. Reportó el contacto, con fecha, hora y lugar exactos, a cambio de que su propia deuda quedara saldada. En cuanto los superiores de Richard confirmaron que había contactado a los choneros, la decisión ya no fue una posibilidad, fue una certeza. Aquí retomamos el momento con el que abrimos este expediente. La madrugada en la que 3 camionetas avanzaban despacio detrás de un hombre que corría descalzo entre casas de caña. Richard había recibido, horas antes, una llamada de un número desconocido pidiéndole una reunión urgente en un punto alejado del sector, con la excusa de resolver un tema de logística. La voz al otro lado del teléfono era tranquila, incluso cordial, y le pidió que llevara consigo el registro de cobros del mes, como si se tratara de una reunión administrativa cualquiera. Ese tipo de llamadas, en el lenguaje de estas estructuras, casi nunca significan lo que dicen significar. Richard lo sabía. Había visto antes ese mismo patrón, con otros nombres, en otros sectores. Por eso, en lugar de acudir a la reunión, decidió huir esa misma noche, sin avisarle siquiera a su pareja embarazada, con la idea de mandar por ella una vez que estuviera en un lugar seguro. No llegó lejos. Lo que pasó exactamente en las horas siguientes a esa madrugada no está confirmado con el mismo nivel de detalle que el resto de este expediente, y es importante que se lo digamos con honestidad, porque en Ecuador al límite no inventamos desenlaces que no podemos sostener. Lo que sí está documentado, en decenas de casos con el mismo patrón, es lo que suele ocurrir después de una traición confirmada dentro de estas organizaciones. No se trata solamente de eliminar al traidor. Se trata de enviar un mensaje visible a toda la comunidad, para que nadie más considere seguir ese mismo camino. En los días siguientes a la desaparición del flaco Richard, el sector donde operaba vivió un repunte de violencia que coincide, en tiempo y en forma, con el patrón que hemos descrito. Enfrentamientos entre facciones, movimientos de vehículos no identificados durante la madrugada, y un silencio absoluto por parte de los vecinos, que en este tipo de sectores ya saben que hablar con cualquier autoridad o con cualquier cámara puede costarles la vida. Ese silencio no es indiferencia. Es la lección que toda esa comunidad aprendió el mismo día en que el flaco Richard decidió que podía jugar en los dos bandos a la vez. En las semanas siguientes, según testimonios recogidos de manera informal por comerciantes del sector que aceptaron hablar sin cámara y sin identificarse, la vacuna no desapareció. Simplemente cambió de manos. Uno de los 5 sableros que antes reportaban a Richard fue promovido para ocupar su lugar, con la misma ruta, los mismos negocios y prácticamente la misma cifra mensual que su antecesor entregaba
antes de que empezara a fallar. Para la estructura, la caída de un mando medio nunca representa una crisis prolongada. Representa, cuando mucho, unas semanas de reorganización interna, antes de que el negocio vuelva a funcionar exactamente igual que antes, con un nombre distinto al frente. Ese es el verdadero costo de la guerra entre los lobos y los choneros. No se mide solamente en las capturas de cabecillas que salen en los informes oficiales, como Lobo Menor, Gordo Paul o el exalcalde Bermeo. Se mide también en historias como la del Flaco Richard, que nunca van a aparecer en un comunicado del Ministerio del Interior, pero que se repiten, casi de manera idéntica, en decenas de sectores de Guayaquil, Durán, Machala y el resto del país. Y para que usted entienda que este no es un fenómeno exclusivamente ecuatoriano, ni exclusivamente de esta generación de bandas, vamos a llevarlo a 3 casos más, con el mismo mecanismo exacto, en 3 lugares distintos. El primero de esos casos comparativos también ocurrió en Ecuador, pero mucho más al norte, en la provincia de Esmeraldas, en un sector cercano al puerto, donde durante años ha operado una intensa logística de exportación de droga hacia Europa y hacia Centroamérica. Ahí, la estructura de los choneros, ya debilitada tras la ruptura con los lobos, mantenía todavía el control de una parte del territorio a través de una mujer que dentro de la organización era conocida como la comadre. A diferencia del Flaco Richard, la comadre no cobraba vacunas puerta por puerta. Su rol era distinto y, en cierto sentido, más delicado. Coordinaba la logística de los cargamentos que salían desde caletas cercanas a la costa. Llevaba el registro de qué lanchas salían, en qué noches, con cuánta carga, y qué contactos debían recibir el aviso en cada puerto de destino. Durante casi 3 años, la comadre cumplió ese rol sin un solo error documentado. Su valor para la organización no estaba en la fuerza ni en la capacidad de intimidar, sino en la precisión y en la discreción. Vivía en una casa modesta, a pocas cuadras del malecón de un pueblo pesquero, y para sus vecinos era simplemente una mujer que administraba una tienda de insumos para pescadores. Nadie en ese pueblo, salvo un círculo reducidísimo de personas, sabía que las llamadas que recibía cada noche, en un teléfono distinto al que usaba durante el día, coordinaban en realidad la salida de embarcaciones cargadas con droga rumbo a puertos centroamericanos y, desde ahí, hacia el mercado europeo. Pero esa misma cercanía con la información sensible de la organización terminó siendo, con el tiempo, una tentación distinta a la que enfrentó Richard. No fue el dinero lo que la llevó a traicionar a los choneros, fue el miedo. Según la reconstrucción de este caso, basada en el patrón de decenas de colaboradoras logísticas capturadas en operativos similares en la costa ecuatoriana, la comadre empezó a temer que su nombre apareciera en alguna investigación judicial después de que 2 de sus contactos en un puerto centroamericano fueron detenidos en un operativo internacional. El miedo a una extradición, a pasar el resto de su vida presa lejos de sus hijos, la llevó a tomar una decisión que en el mundo del crimen organizado se considera todavía más grave que robar dinero. El primer acercamiento no lo hizo ella. Fue un agente encubierto, presentado como comprador interesado en insumos de pesca a gran escala, quien durante varias visitas a su tienda fue ganándose poco a poco su confianza, hasta que en una conversación aparentemente casual dejó caer que trabajaba, en realidad, para una unidad de inteligencia que ya tenía identificados a varios de sus contactos portuarios. A partir de ese momento, la comadre empezó a colaborar de forma encubierta, entregando información sobre horarios de embarque a cambio de la promesa, nunca del todo confirmada por escrito, de una reducción de pena si algún día llegaba a ser detenida. Durante meses, esa colaboración funcionó sin que nadie dentro de los choneros lo notara. Pero como suele pasar en estos casos, la misma precisión que la había hecho valiosa terminó delatándola. Un operativo policial interceptó, con un nivel de exactitud que no podía explicarse por casualidad, 3 cargamentos consecutivos, todos coordinados por ella. La organización empezó a investigar internamente, comparando quién tenía acceso a esa información específica, y la lista de sospechosos se redujo, en cuestión de semanas, a una sola persona. Lo que le ocurrió después a la comadre sigue un patrón que ya empieza a resultarle familiar si ha llegado hasta este punto del expediente. Aislamiento progresivo, pérdida de acceso a la información sensible,
Y finalmente, una desaparición que las autoridades locales registraron como un caso más de persona no localizada, sin que hasta el día de hoy exista una investigación judicial formal que confirme lo que realmente ocurrió. La costa ecuatoriana está llena de expedientes como este, casos que nunca llegan a un titular de prensa nacional, pero que sostienen, silenciosamente, el mismo patrón de traición y castigo que vimos con el flaco Richard. En el expediente judicial que sí llegó a instancias formales, el de los 2 contactos portuarios que fueron detenidos y que originalmente pusieron en marcha el miedo de la comadre, consta una declaración juramentada en la que uno de ellos reconoce haber operado durante años bajo las órdenes de una coordinadora logística identificada únicamente por un apodo, sin que la Fiscalía haya logrado, hasta el cierre de este expediente, confirmar una identidad completa ni solicitar una extradición formal, precisamente porque el rastro de la persona señalada se pierde en la misma zona costera donde, según los vecinos, dejó de vérsela después de aquella temporada de operativos. Ese vacío entre lo que documentan los informes de inteligencia y lo que efectivamente logra probarse ante un tribunal es, quizás, la característica más constante de todo este tipo de casos. Las estructuras criminales no necesitan que sus traidores desaparezcan de manera oficial. Les basta con que desaparezcan de manera efectiva, dejando apenas un rastro suficiente para que el resto de la organización entienda la lección, pero no tanto como para que un fiscal pueda construir con eso un caso sólido. El segundo caso comparativo nos saca de Ecuador y nos lleva a Colombia, a mediados de la década pasada, en pleno proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, un proceso que, sobre el papel, debía poner fin a una de las estructuras paramilitares más grandes de la historia reciente del continente. Miles de combatientes entregaron sus armas y, en teoría, se reintegraron a la vida civil, pero una parte de los mandos medios de esa estructura, comandantes de bloques regionales que durante años habían controlado rutas de narcotráfico enteras, no estaban dispuestos a renunciar al negocio que habían construido. El proceso de desmovilización había sido presentado, en su momento, como una oportunidad histórica para que Colombia cerrara uno de los capítulos más violentos de su historia reciente. A cambio de entregar las armas y confesar sus crímenes ante un marco de justicia transicional, muchos excombatientes recibieron beneficios judiciales significativos, mientras que los máximos comandantes enfrentaban procesos de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Pero ese mismo proceso, pensado para desmontar una estructura armada, terminó dejando un vacío de poder territorial en zonas donde el Estado nunca había tenido una presencia sólida, un vacío que alguien, tarde o temprano, iba a llenar. Lo que siguió fue, otra vez, una traición desde adentro. Antiguos mandos medios de las autodefensas, que se suponía debían desmovilizarse junto con el resto de la estructura, decidieron reorganizarse en nuevas bandas criminales, reclutando a excombatientes que no habían logrado reinsertarse económicamente y que veían en el regreso a las armas la única alternativa real. De esa reorganización, marcada por disputas internas violentas entre distintos herederos del antiguo aparato paramilitar, nació una de las estructuras criminales más poderosas de la Colombia contemporánea, conocida en distintos momentos como los urabeños y más adelante como el Clan del Golfo. Uno de esos comandantes, conocido dentro de la estructura por un alias que se hizo tristemente célebre en la prensa colombiana de la época, logró imponerse sobre otros herederos rivales, entre ellos facciones conocidas como los Paisas y el Grupo Renacer, en una disputa que se libró calle por calle en los municipios de la región de Urabá, en el extremo noroccidental de Colombia, cerca de la frontera con Panamá. Esa región, por su ubicación estratégica entre el Mar Caribe y las selvas fronterizas, era exactamente el tipo de corredor que cualquier estructura de narcotráfico necesita para mover cargamentos hacia Centroamérica y, desde ahí, hacia Estados Unidos. La guerra por heredar el control de las rutas que antes pertenecían a las autodefensas fue tan sangrienta como la que hemos descrito en Ecuador entre los choneros y los lobos. Bandas rivales, formadas por antiguos compañeros de armas que se conocían desde hacía años, se enfrentaron por el control de corredores estratégicos en la región de Urabá, en el norte de Colombia, con métodos de intimidación y violencia extrema hacia la población civil
que buscaban exactamente el mismo objetivo que persigue los lobos en Ecuador, que nadie, en ningún sector bajo su control, se atreva siquiera a pensar en desafiar su autoridad. Poblados enteros de esa región, que durante los años del conflicto armado ya habían sufrido desplazamientos forzados por la violencia paramilitar original, volvieron a vivir el mismo patrón apenas unos años después de la supuesta desmovilización. Familias que debían abandonar sus tierras de un día para otro, líderes comunitarios amenazados por atreverse a organizar a sus vecinos, y una economía local que, en la práctica, seguía funcionando bajo las reglas de quien controlara el territorio con las armas, sin importar qué nombre tuviera esa estructura en cada momento. Al igual que en el caso ecuatoriano, el patrón se repite generación tras generación. Cada estructura que nace de una traición interna termina, tarde o temprano, enfrentando sus propias traiciones internas, en un ciclo que la región todavía no ha logrado romper. El tercer y último caso comparativo nos lleva a México, a finales de la década de los 90 y comienzos de los 2000, con el nacimiento de una de las organizaciones criminales que después se convertiría en sinónimo de brutalidad extrema en todo el continente. Un grupo de desertores de una unidad de élite del ejército mexicano, entrenados originalmente para operaciones especiales de contrainsurgencia, fue reclutado por un cabecilla del Cártel del Golfo para conformar su brazo armado, encargado de proteger cargamentos, eliminar rivales y disciplinar internamente a la organización, con base de operaciones en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, uno de los puntos de cruce más importantes de todo el norte de México hacia territorio estadounidense. Ese grupo se conoció, con el paso de los años, como los Zetas. Durante más de una década, los Zetas cumplieron ese rol con una eficiencia y un nivel de violencia que terminó dándoles, dentro de la estructura del Cártel del Golfo, un poder cada vez mayor. Y como suele ocurrir cuando un brazo armado se vuelve más fuerte que la organización a la que sirve, llegó el momento en que los Zetas dejaron de considerarse subordinados y empezaron a operar cada vez con más autonomía, hasta que, alrededor del año 2010, se declararon independientes del Cártel del Golfo. Fue, otra vez, exactamente el mismo mecanismo que vimos con los lobos en la cárcel ecuatoriana de Turi. Un grupo interno, que conocía perfectamente los métodos, las rutas y las debilidades de su propia organización, decidió que ya no quería obedecer, y usó ese conocimiento interno para convertirse en una amenaza mucho más peligrosa que cualquier rival externo. La guerra que siguió a esa ruptura entre los Zetas y el Cártel del Golfo se convirtió en una de las más sangrientas de la historia reciente de México, con enfrentamientos que se extendieron por estados enteros del noreste del país, y que dejaron miles de víctimas civiles atrapadas entre dos estructuras que alguna vez habían sido una sola. Con el paso de los años, los Zetas llegaron a expandir su presencia mucho más allá de Tamaulipas, disputando territorio en estados como Veracruz, Coahuila y Guatemala, y desarrollando una reputación de brutalidad extrema que buscaba, precisamente, el mismo efecto que ya hemos descrito varias veces en este expediente: sembrar tanto miedo en la población y en las organizaciones rivales que nadie se atreviera a desafiarlos. Con el tiempo, la propia estructura de los Zetas terminó fragmentándose en facciones que se disputaron entre sí el control de lo que quedaba de la organización, repitiendo, otra vez, el mismo ciclo de traición interna que le había dado origen, un ciclo que investigadores especializados en crimen organizado transnacional describen como prácticamente inevitable en estructuras que crecen demasiado rápido, sin mecanismos internos de resolución de conflictos distintos a la violencia. La lógica es idéntica a la que hemos descrito durante todo este expediente. Mientras más cercano estuvo alguien al núcleo de una organización criminal, más peligroso se vuelve el día en que decide traicionarla, porque no se lleva consigo solamente su lealtad. Se lleva también todo lo que aprendió mientras la organización confiaba en él. Antes de cerrar esta comparación, otra pausa breve. Si ha llegado hasta este punto del expediente, coméntenos con una sola palabra desde qué provincia o desde qué país nos está viendo. Nos ayuda a entender qué tan lejos está llegando este tipo de investigación, y de paso, nos confirma que el algoritmo debe seguir mostrándole este contenido a más gente que también necesita entenderlo. Ahora sí, cerremos la comparación. Ecuador, Colombia y México. 3 países, 3 estructuras distintas,
3 décadas diferentes. Investigadores y organismos internacionales que estudian el crimen organizado en la región, incluyendo centros especializados en el seguimiento de estructuras criminales transnacionales, coinciden en algo que este expediente confirma con hechos concretos y no con simples opiniones. Las estructuras criminales latinoamericanas rara vez son derrotadas únicamente desde afuera por la acción del Estado. Muchas veces se debilitan, se transforman o se multiplican desde adentro, producto de sus propias fracturas internas. Cada operativo policial, cada captura de un cabecilla, reduce temporalmente la capacidad de una organización, pero no elimina el mecanismo que la hizo crecer en primer lugar, la promesa de dinero rápido para quien esté dispuesto a sostener, con lealtad absoluta, una estructura de poder paralela al Estado. Mientras esa promesa siga siendo más atractiva que las alternativas legales disponibles para miles de jóvenes en Ecuador, en Colombia y en México, el ciclo que hemos descrito en este expediente va a seguir repitiéndose. Y sin embargo, el mismo mecanismo exacto repitiéndose una y otra vez. Una organización criminal crece, confía en sus mandos medios y en sus brazos armados, y tarde o temprano, alguno de esos hombres o mujeres de confianza decide que ya no quiere seguir obedeciendo. A veces es por dinero, como en el caso del flaco Richard. A veces es por miedo, como en el caso de la comadre en Esmeraldas. A veces es por ambición de poder, como en el caso de los antiguos mandos paramilitares que dieron origen al Clan del Golfo en Colombia. Y a veces es porque el brazo armado se vuelve, con los años, más fuerte que la cabeza que alguna vez le dio origen, como ocurrió con los Zetas en México. Pero en los 4 casos, sin excepción, el resultado es el mismo. Una traición interna se convierte en una guerra que termina pagando la gente que nunca tuvo nada que ver con la decisión original. El comerciante que debe seguir pagando la vacuna sin importar quién controle su sector esta semana. El pescador que ve pasar lanchas cargadas de droga frente a su casa y aprende a no hacer preguntas. El vecino de Urabá que en los años 90 vio llegar a un grupo armado prometiendo orden y terminó atrapado, una década después, en la guerra entre los herederos de ese mismo grupo. El habitante de Nuevo Laredo que, de la noche a la mañana, dejó de saber quién controlaba su ciudad, si el cártel original o el brazo armado que se le había revelado. Ninguno de ellos tomó la decisión de traicionar a nadie. Todos, sin embargo, terminaron pagando el precio de esa traición, de la misma manera en que hoy la pagan los vecinos de un sector de Durán que probablemente ni siquiera conocían el verdadero nombre del hombre al que le decían el flaco Richard. Y aquí llegamos, finalmente, a la pregunta que dejamos abierta al comienzo de este expediente. ¿Cómo es posible que una sola traición, la de un grupo de hombres dentro de una prisión en 2021, haya terminado convirtiendo a Ecuador en uno de los países más violentos de la región? La respuesta, después de todo lo que hemos recorrido, ya no necesita mucha explicación, porque esa traición original no se quedó en un solo acto. Se convirtió en un mecanismo que se repite, sector por sector, país por país, con nombres distintos y con las mismas consecuencias. Cada sablero que decide robar un poco de más, cada mando medio que decide jugar en los dos bandos, cada brazo armado que decide que ya no quiere obedecer a quien lo formó, no es un hecho aislado. Es la misma historia, repetida en miniatura, una y otra vez, en cada esquina de este continente. Antes de cerrar este expediente, queremos pedirle algo más. Si usted vive en un sector donde este tipo de historias se repiten, o si conoce un caso similar, en Ecuador o en cualquier otro país de la región, que merezca ser investigado, déjenoslo en los comentarios. No necesitamos nombres completos ni datos que lo pongan en riesgo a usted. Necesitamos el patrón, el sector, el tipo de estructura. Nosotros nos encargamos de investigar, verificar lo que se pueda verificar, y traerle el siguiente expediente con la misma seriedad con la que le trajimos este. Cada uno de los casos comparativos que le presentamos hoy, el de Esmeraldas, el de Urabá y el del noreste mexicano, nos recuerda algo que vale la pena repetir antes de despedirnos. El crimen organizado no inventa un mecanismo nuevo en cada país donde aparece. Copia, adapta y repite el mismo mecanismo una y otra vez, porque ese mecanismo, por más doloroso que sea reconocerlo, funciona. Funciona para reclutar, funciona para disciplinar, y funciona para sobrevivir incluso a sus propias traiciones internas.
Entender eso no nos da una solución inmediata al problema de la inseguridad en Ecuador, pero sí nos da algo igual de valioso, la capacidad de reconocer el patrón la próxima vez que se repita, en lugar de sorprendernos otra vez como si fuera la primera, y la capacidad de exigirles a nuestras propias autoridades que dejen de tratar cada nueva captura como un hecho aislado, cuando en realidad forma parte de una historia mucho más larga que empezó, como todo lo demás en este expediente, con una sola traición. Vale la pena decirlo con claridad antes de despedirnos. Ninguno de estos 4 casos, ni el de Richard, ni el de la comadre, ni el de los herederos de las autodefensas colombianas, ni el de los Zetas mexicanos, empezó como una historia de sangre. Empezó como una historia de necesidad, de oportunidad o de miedo, contada por personas comunes que en algún momento de su vida se cruzaron con una estructura que les ofreció algo que el resto de la sociedad no les estaba ofreciendo. Entender eso no significa justificar lo que vino después. Significa entender por qué, mientras sigan existiendo esos vacíos, va a seguir existiendo alguien dispuesto a llenarlos, y por lo tanto, va a seguir existiendo el siguiente flaco Richard, en el siguiente sector, esperando su propia madrugada. Hay algo más que este expediente no puede cerrar sin mencionar, y es el costo que estas historias dejan en quienes se quedan, no en quienes traicionan, ni en quienes castigan la traición, sino en las familias que rodean a cada uno de estos hombres y mujeres. La pareja embarazada del flaco Richard, según la reconstrucción de este caso, nunca recibió una explicación oficial de lo que le ocurrió a Richard esa madrugada. Se enteró, como se entera la mayoría de las familias en estos sectores, por comentarios de vecinos, por un silencio que se fue haciendo cada vez más largo, por la certeza que llega sin necesidad de un cuerpo ni de un comunicado. Tuvo que criar sola a su hijo, mudarse de sector para evitar preguntas incómodas, y aprender, como han aprendido miles de familias en Durán, en Esmeraldas, en Guayaquil y en tantas otras ciudades, que en este tipo de historias nadie les debe una explicación, ni siquiera cuando se trata de la vida de alguien a quien amaron. Ese mismo patrón se repite, con variaciones, en los otros 3 casos que le presentamos. La familia de la comadre en Esmeraldas todavía espera, según los propios vecinos que aceptaron hablar para este expediente, alguna noticia formal sobre su paradero, sin que exista hasta hoy una investigación judicial que les dé una respuesta definitiva. En Urabá, generaciones enteras de familias campesinas siguen contando, en reuniones comunitarias y en procesos de reparación que avanzan con extrema lentitud, la historia de tierras perdidas y de líderes sociales asesinados, décadas después de que la guerra entre herederos de las autodefensas terminara formalmente sobre el papel. Y en el noreste de México, organizaciones de derechos humanos siguen documentando, año tras año, miles de casos de personas desaparecidas durante los peores momentos del enfrentamiento entre los Zetas y el Cártel del Golfo, casos que en su gran mayoría nunca llegarán a un tribunal ni a un titular de prensa internacional. Contamos esto no para dejarlo con una sensación de derrota, sino porque creemos que un expediente serio no puede quedarse únicamente en el momento del operativo, en la captura o en la fotografía del esposado con el torso desnudo. Ese momento es apenas el cierre visible de una historia que, para las familias involucradas, sigue abierta mucho tiempo después de que las cámaras se han ido. Si usted conoce a alguien que atraviese una situación similar, que haya perdido a un familiar en circunstancias parecidas a las que describimos hoy, sepa que este canal no está aquí para juzgarlo a usted ni a su familia. Está aquí para que su historia, y la de tantos otros, deje de ser invisible. Vale la pena, también, decir algo sobre el papel que cumplen ustedes, los espectadores de este canal, en todo este proceso. Cada expediente que hemos publicado hasta hoy ha llegado, en algún momento, gracias a un comentario de alguien que vive en el sector donde ocurrieron los hechos, o que conoce de primera mano el patrón que estábamos investigando. Eso no es un detalle menor. En un país donde hablar públicamente sobre estas estructuras puede significar un riesgo real para quien lo hace, la disposición de tantos de ustedes a compartir lo que saben, aunque sea de forma anónima, en la sección de comentarios, es probablemente la herramienta de investigación más valiosa que tiene este canal. No la subestimamos, y no vamos a dejar de pedírsela cada vez que abramos un nuevo expediente. Volvamos, para cerrar, a la pregunta que ha recorrido todo este expediente. La violencia que hoy vive Ecuador no nació de la nada,
ni es exclusivamente responsabilidad de un solo gobierno, de una sola institución o de una sola generación de criminales. Nació, como hemos visto, de una traición carcelaria en 2021. Se alimentó de la corrupción de funcionarios como el exalcalde Bermeo. Se sostiene todavía hoy, gracias a hombres como el Flaco Richard en cada esquina del país. Y encuentra su espejo, una y otra vez, en historias casi idénticas en Colombia y en México. Reconocer ese patrón no resuelve el problema de un día para otro, pero es quizás el primer paso necesario para dejar de tratarlo como una tragedia aislada cada vez que aparece un nuevo nombre en un nuevo operativo. Este expediente queda abierto, no porque nos falte información, sino porque la historia del Flaco Richard, la de la comadre, la de los herederos de las autodefensas en Colombia y la de los Zetas en México, como la de tantos otros, todavía se sigue escribiendo, cada vez que alguien dentro de una estructura criminal decide que puede traicionar a quien confió en él y salir con vida. Suscríbase, active la campanita, deje su comentario contándonos qué caso le gustaría que investiguemos a continuación y acompáñenos en el próximo expediente de Ecuador al Límite.